Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de La Predicación y los Predicadores. En esta ocasión estoy muy contento porque está con nosotros Mike Lagos. ¿Cómo estás, Mike? Bien, amigo. Qué placer, qué privilegio estar aquí contigo. Qué gusto tenerte. Debo mencionar, antes de dar inicio, hace aproximadamente un año atrás estuviste de visita por acá, por Ciudad Juárez, y tuvimos una plática muy interesante en un café. Y yo te expuse mi sentir, ¿no? De querer iniciar un podcast y incluso ya lo había comenzado, ¿verdad? Pero no me había motivado a, a publicarlo ni nada de eso. Y a raíz de ese café, eh, por tu motivación y todo ello, pues yo me motivé a hacerlo y desde que comencé a hacerlo más seguido, dije, no, ya quiero que venga Mike para que esté aquí y agradecerle públicamente. Entonces, pues muchas gracias. Sí, amigo, no. Sabes que siempre cuando pienso en ti, en tu familia, sabes que es un aprecio bien especial que tengo por ustedes y ver que Dios está levantando a una generación de genios, porque para mí tú eres un genio, eres una mente maestra, una mente brillante que Dios nos regaló. Me siento privilegiado de pues, poder poner un granito de arena, ¿no? En tu vida, en tu ministerio, y me halaga mucho que saber que mis palabras te motivaron. Eso me llena de mucho gozo. No, muchas gracias igual por tus palabras en este momento y aparte de todo esto, pues tener al genio del podcast, ¿no? Yo sigo tu podcast y tenerte en mi podcast, pues es todavía un mayor privilegio y también quiero agradecer aquí detrás de cámaras están dos de mis mejores amigos. Los producers. Un saludo a Eric, un tipo con una cámara y a Isaí, ¿verdad? Ahí están atrás, entonces pues muchas gracias. Bueno, tengo el gusto de conocerte de cerca, Mike, y haber estado en tu casa, probar el café que preparas, probar la carne asada que preparas. Te conozco de cerca, pero sin duda alguna, una de las facetas, aparte de amigo, es que eres un predicador distinto, un predicador que resaltas en medio de estos tiempos donde hay muchos predicadores, ¿verdad? Pero tu ministerio es peculiar y pues en base a eso yo quiero tomar los siguientes minutos para platicar un poco de ello, ¿no? Lo primero que quiero preguntarte, en este mismo momento, ¿cómo estás, Mike? Creo que, siendo muy honesto, me siento en una de las mejores etapas de mi vida. No quiere decir que todas las áreas de mi vida estén al 100, pero me siento en una etapa muy, muy especial, muy privilegiada. Mm, No tanto por el hecho de predicar tanto, lo que sea, ¿no? Sino por el hecho de haber alcanzado una armonía con mi esposa, estar disfrutando de ver a mi niño crecer. Eh, no sé, a veces, bueno, no solo que lo piense, sino que cada vez que me veo al espejo veo que ya los años están pasando y a veces cuando vas creciendo te vas dando cuenta que la vida, los placeres más lindos de la vida no son como que las cosas tan públicas, sino lo privado. Entonces, en lo privado siento que estoy en uno de los mejores momentos de mi vida, en mi matrimonio, con mi niño, disfrutando de mis padres, de mis suegros, de la gente que está a mi alrededor, de mis amigos. Wow. Así me siento en este momento. Digo, obviamente que eso no quita que pues no luche con lo de siempre. La vida en sí es una lucha, es una constante, sí, un constante caos, pero me siento así. Wow. En este momento me siento así. No, qué bueno saberlo. Te lo pregunto porque por eso mismo he seguido de cerca pues tus últimos años y precisamente esta última temporada, cómo ha sido muchos viajes, muchos eventos, muchas prédicas y dentro de todo ese ritmo de vida, pues yo quiero preguntarte cuáles serían las claves para encontrar ese descanso. Algunos artistas tienen lo que llaman pausas literarias, ¿no? Claro. O hibernaciones literarias, que son los momentos donde se preparan para poder todavía seguir a otro nivel, ¿verdad?
Entonces, para ti, ¿dónde encuentras ese descanso? Sí, sí lo mencionas Mm, en tu familia y todo ello, pero ¿cómo lo pudieras expresar un poco mm. más detallado? Es un tema súper, súper interesante y muy, muy profundo. De hecho, creo que últimamente, inconscientemente lo gestionas, o Mm, sea, inconscientemente lo haces, lo trabajas, pero hace algunos meses he estado como que plasmándolo en un patrón, mm, plasmándolo con palabras, ¿no? Por sí, así decirlo. Entonces, hace unos meses leía un concepto, es un concepto filosófico que tiene que ver con el avanzar lento. ok. De hecho es algo que platiqué voy a spoiler un poquito, en el podcast que grabé apenas con Taylor. Ok. Y lo grabé intencionalmente porque quería saber más acerca del tema, porque había leído del tema y es un tema que me ha abrazado, ¿no? Mm, Entonces el concepto filosófico es sencillo, es si quieres llegar lejos, camina lento. wow. ¿No? Entonces, la idea es juego largo, juego lento, ¿no? Es hacer las cosas con calma. Ahora, es una gran complejidad por el tiempo en el que nos ha tocado vivir. O sea, un Sí, tiempo de totalmente. express, un tiempo de ajetreo, un tiempo que tal parece ser que digamos que no se valora tanto lo lejos que puedas llegar, Mm, sino lo rápido que puedas alcanzar el sí, éxito, ¿no? totalmente. Entonces, digamos que es un concepto o atemporal, ¿no? Mm, O no tan apegado a la filosofía de este tiempo actual, ¿no? Entonces, creo yo que ha sido parte de mi pensamiento, o sea, lo he mm, adoptado también. Sobre todo, lo que más me llamó la atención fue que es un concepto 100% bíblico. O sea, en las sí. escrituras está ahí prácticamente desde el Génesis, ¿no? Cuando hablas en las escrituras de la creación, o sea, Dios no creó el mundo en un día, sino lo creó en un lapso de tiempo Sí. y se tomó la libertad, digamos que los detalles para poder crearnos, crear el mundo, crear todo lo que existe. Mm, Y si sigues el hilo de la historia, te das cuenta que Dios siempre te hace pasar por procesos de tiempo prolongado. sí. Moisés en el desierto 40 años, Abraham, mismo Jesucristo, ¿no? En esa analogía, antes de entrar al ministerio, 40 días en el desierto, Wow. orando y ayunando. O la misma vida de Jesucristo durante la mayor parte de su vida viviendo en un anonimato, en una Mm, casa haciendo sillas, siendo un carpintero, siendo un hijo, wow. siendo un buen ciudadano y de pronto sale a la palestra, ¿no? Al escenario público, ¿no? Sí. Pero la idea es esa, o sea, la idea es vive tu secreto de la mejor manera Mm, y en el momento en el que Dios te quiera exponer en lo público, Él lo va a hacer, ¿no? wow. Entonces, respondiendo un poco a lo que me preguntabas, ¿cómo gestiono como que ese ritmo tan acelerado? Intentamos que nuestra vida no cambie o no sea tan distinta a nuestra vida en casa. O sea, cuando Mm, viajamos, ok, cuando andamos, tenemos una rutina. ok. Parte de mi día, igual te lo mencionaba antes fuera de cámara, que he adoptado un método de agenda diaria Mm, y la verdad que eso me ha ayudado mucho porque mis prioridades están al comienzo del día, entonces es parte de lo que más me da descanso saber que mm, cumplí con las cosas prioritarias de mi día, es lo que debo de hacer, primero hago lo que mm, debo de hacer, me ocupo de mi devoción con Dios, de claro. mi vida espiritual, preparar predicaciones, estar tiempo con Dios, y luego atiendo cuestiones de agenda, luego también pues estamos en redes sociales, Mm, hago cuestiones de redes sociales, para después el resto de mi día libre. estar libre, estar relajado, estar con Sí. Ilse, estar con el niño, disfrutar de lo que quiero, ¿no? Del placer de la vida de mi esposa, de poder salir a pasear, a relajarnos. Mm, Entonces intento replicar ese método
a cualquier lugar al que voy, ¿no? Donde vamos, aunque andemos de viaje, intentamos, obviamente que a veces no se puede, a veces hay situaciones que vienen y alteran un poquito el orden, pero intentamos Sí. como que mantener, y eso es intencional, o sea, te esfuerzas por intentar y nuestra filosofía o nuestro pensamiento es, no importa dónde estemos, mientras estemos juntos, estamos Sí. en casa. Ok. Tú eres mi casa, yo soy tu casa, el niño es nuestra Buenísimo. casa, estamos en casa y estamos como en casa, ¿no? Mm, Entonces, digamos que sí es algo, quizás sí podría añadir un poquito más hablando del aspecto espiritual. También he estado practicando algo que le llaman tiempos de silencio y aunque no lo he denominado ya como una práctica constante, he estado intentando también practicar el sabbat, ¿no? O sea, no de manera así Religiosa. rajatabla religiosa, pero sí esas pausas, Wow. o sea, 24 horas sin nada de nada, ni contactos, ni celular, ni redes sociales, ni nada. Y es algo muy paradójico porque mi pensamiento con redes sociales es, usa las redes sociales y no que las redes sociales te usen a ti. Sí. Porque yo en un punto me sentí como usado por las redes sociales, es como que te abruma, ¿no? Y luego dije, no quiero dedicar tiempo a estar viendo la vida de otros o lo que otros hacen, pero sí quiero usar las redes sociales, ¿no? Sí. Entonces, literalmente, bro, mi tiempo en redes sociales es productividad. O sea, entro a redes sociales cuando posteo algo, cuando Sí, subo sí, algo sí. y de ahí me desconecto y hasta el Ok. otro día. O a veces que reviso, Sí. contrasto algunas cosas, pero entonces digamos que ya viendo un poquito el panorama completo, siento que esas son las cosas que pueden ser cosas mínimas o cosas sencillas, pero que a la larga, bro, créeme que marcan una diferencia increíble, ¿no? Por ejemplo, con el tema del sabbat, de guardar el reposo, eso es una idea bien densa. Podemos hablar de eso, pero sí creo que esos son mis hacks, ¿no? Para estar ahí, para poder aguantar, para poder dar el 100. Buenísimo. Y como dices, o sea, son ideas bíblicas y, por ejemplo, lo que mencionas del silencio, son prácticas de los monásticos de aquellos tiempos, ¿no? Que se iban al desierto y se quedaban ahí y practicaban lo que llaman el soliloquio. Ujú. Y bueno, por mucho tiempo de la historia como que las omitimos, pero pues qué interesante, ¿no? Volver a ello y lo que me llama mucho la atención es que mencionas, es algo antisistema, ¿no? Ujú. El ritmo de la vida. O sea, ¿quién diría, no? Que si te desapareces de las redes, pues Mm, tu, eh, tus redes van a bajar, ¿no? ujú. De vistas y todo esto. Pero teniendo un corazón enfocado Claro. en la salud y todo eso, creo que es posible, ¿no? Y mencionaba un pastor la semana pasada en una conferencia. Mm, Él empezó a hablar de cómo tuvo una recaída en tema de mm, ansiedad y todo ello. Y dijo, ok, sí, voy a tomar terapia, voy a mm, concentrarme en la palabra, todo esto. mm. Dice, pero también tengo que tomar decisiones Claro, fuertes. claro. Y él mencionó que en ese momento canceló 2 meses de su agenda. Wow. Entonces, siento yo que llega un punto donde si no logramos cuidar eso, tenemos que llegar hasta esas consecuencias porque Claro, lo más importante es nuestra salud, ¿no? claro. Y mantenernos sanos, porque al final del día no estamos creados para tener una agenda llena, ¿no? Ujú. Sino para estar en un contacto Sí, genuino con sí, Dios. sí, hace poquito leí algo que me rompió y me hizo reflexionar mucho y era con respecto a veces queremos hacer cosas para Jesús, Mm, pero el tiempo que estamos con Jesús no nos llena lo necesario o lo suficiente como para abarcar todas esas áreas en las que queremos servir a Jesús. O sea, si no estás con Jesús, no puedes hacer para Jesús. O sea, si no tienes tiempos con el Señor, si no tienes espacios donde tú te llenes de Dios, si no estás con Jesús, no puedes hacer cosas para Jesús, ¿no? Entonces ahí es donde muchas cosas en nuestra dinámica de vida, de ministerio,
se tienen que reajustar, Sí, ¿no? totalmente. Y hablamos antes, y yo te decía, y hay que ser humildes para reconocer que hay que ajustar cosas. Y todo viene nuevamente de este pensamiento, ¿no? Si tu tirada es de aquí a 5 años, Pues pues sí, o sea, quémate. desármate, quémate, haz lo que tengas que hacer para lograrlo y lo vas a lograr, pero después de ahí vas a ir en picada, ¿no? Pero si tu pensamiento, si tu visión es de aquí a, por ejemplo, hablaba con Taylor y él decía, nosotros cuando planteamos una iglesia, ellos tienen la iglesia más grande cristiana en Perú, una iglesia de miles. Dice, cuando mi papá y yo planteamos esta iglesia, la planteamos de aquí a 100 años. Wow. O sea, no manches, o sea, un proyecto de aquí a 100 años. Y por Wow. eso van lento. Pero cuando haces las cosas lentas, las haces bien. Es como un artesano, ¿no? Sí. Un artesano hace el producto que hace y al final cuesta lo que cuesta porque se tomó el tiempo, Sí. los detalles de hacerlo, ¿no? Entonces, al final cuando tú descubres tu propósito en Dios, quieres hacerlo bien y Sí. quieres que la voluntad de Dios se cumpla. Entonces, Totalmente. pero es necesario eso, ¿no? O sea, estar con Jesús para poder hacer para Jesús. Sí. Y a veces hemos invertido, ¿no? Hago para Jesús tanto que ya no tengo tiempo de estar con Jesús. Y ahí es donde tarde o temprano va a haber un quiebre, ¿no? Es lo que decías de este pastor, ¿no? Sí, y creo que no solamente es el caso de ese pastor, creo que Sí, públicamente hemos podido ver cómo ciertas figuras sí. llenas de activismo, de cierto éxito Mm, ministerial al que mm, muchos aspiraríamos mm, quizá, pero llega un punto donde revienta, ¿no? mm, Truena el asunto y todo nace de eso, de esos principios, ¿no? mm. Pues que no son cuidados y pues lamentablemente vemos las consecuencias y creo yo que es algo muy tentador para Sí, todo predicador, sí. ¿no? Las agendas, Mm, los mm, eventos, mm, los números mm. y ¿cuál sería ese consejo para todos esos predicadores para mantener ese corazón sano y no enfocarse en todo ello, sino saber el propósito real de cada uno de nosotros? Yo creo que lo necesario para esta generación de predicadores que están naciendo, surgiendo, es dejar que las cosas pasen de manera orgánica, natural, de manera divina, que sea Mm, Dios quien te guíe, que sea Dios quien te marque la pauta, que sea Dios quien te abra las puertas, que sea Dios quien te haga la agenda. mm, Creo que estamos viviendo en una situación un poco descontrolada y muchas veces creemos que el ministerio es ese, mm. andar en aviones, andar en plataformas, hacer esto, hacer lo otro, pero al final, por ejemplo, viendo mi propia vida, ¿no? Yo muchas veces hago retrospectiva, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en el tiempo en el que nosotros estuvimos en el campo misionero, ¿no? Ujú. Yo con 12, 13 años, viviendo una vida muy solitaria, pasando situaciones de ansiedad, de depresión, de bullying, y sirviendo, ¿no? Sí. O sea, sirviendo como si nada. Y al final esa es la siembra, ¿no? Está sembrando, Mm, está sembrando, está sembrando. 1 año, 2, 10, 15, 20. Y al punto donde dices, bueno, entonces ahora Dios, tú haces tu parte, ¿no? mm, Y Dios hace la suya, ¿no? sí. Y entonces yo llego a México en el 2011, me caso en el 2014 y simplemente comienzo a hacer lo que Dios me pide que haga. Mm. Sin ningún tipo de estrategia, ni en ese tiempo, pues ya estaba en redes sociales, pero no como hoy, ni, Sí, ni sí, con sí. esa proyección de, ¿no? Simplemente, es más, yo me acuerdo que los primeros, creo que 5 años de mi ministerio, yo estaba peleado con las redes sociales, o sea, odiaba las redes sociales, porque había visto a muchos abusar de las Mm, redes sí. sociales, ¿no? Entonces yo creo que mis primeros 5 o 6 años yo no usé redes sociales no subía nada del ministerio, ni fotos, ni nada de nada. Eh, y empecé a ver cómo Dios, solo el Señor, empezó a abrir puertas, empezó a hacerlo, empezó a expandir el ministerio de tal forma que te quedas simplemente con el hecho de poder decir, Señor, has sido tú. Claro. O sea,
ni que suene arrogante, pero que tampoco suene como que dependiste de alguien más. No Sí. dependiste de alguien más. O sea, Claro. y tener la satisfacción de decir, dependo de Dios. O sea, mi agenda depende de Dios. No Wow. depende del Instagram, ni del Ujú. Facebook, no depende del podcast, no depende de Dios. Entonces, Wow. siento yo que a nuestra generación, yo me considero parte de esta generación, a veces nos falta un poco esperar eso. Esperar los tiempos, esperar las formas, esperar las estrategias de Dios, porque Sí. Dios tiene estrategias. Claro. En este tiempo que estamos tan peleados, no, todo orgánico, sí, pues Dios tiene estrategias. Claro. Dios puede usar personas, Dios te puede abrir puertas. Dios en una congregación, en una iglesia de la más pequeña, puede estar escuchándote una persona que tiene el otro lado del mundo una congregación de millones de personas o una denominación. Y a veces es como que dices, wow, o sea, Dios tiene formas, tiene métodos, pero siento que una de las cosas que he visto en estos tiempos es como que se quiere avanzar, no se quiere pagar el precio, como que te agarras de aquí, de del otro, de lo que sea, y de pronto yo le denomino los ministerios champán, ¿no? Que suben, ¿no? Y los ves, pero no hay fondo, solo hay una explosión, o que andan saltando de llamamiento en llamamiento, de ministerio en ministerio, de iglesia en iglesia, de proyecto en proyecto. Y no tengo nada en contra de tener proyectos y planes, sí. y lo que Dios te ponga, hazlo. Claro. Pero que sea el plan de Dios. Sí. Que sea el plan de Dios. Y es que siento yo que nos hemos convertido en demasiado buenos planificadores, pero a nuestra forma, a nuestros sueños, y dejamos a un lado los sueños de Dios, ¿no? Y ahí es donde radica el problema. Y precisamente quería comentar un poco de esto. Siento que muchos conocen al Mike actual de Instagram, de los números, una generación que te conoce así, pero realmente la escuela que has vivido, o sea, te respalda, ¿no? No es como que naciste y subiste a las plataformas, sino que has llevado un proceso, y me identifico mucho contigo, ¿no? Campo misionero, padres misioneros, todo este aspecto de crecer en otra cultura que afecta directamente, Claro. ¿no? Y luego de pronto salir al contexto real de la vida cotidiana. Y en este proceso, pues, tú antes de ser internacional, fuiste interranchonal, ¿no? Porque anduviste en cabeceras municipales Sí. por todo México, Sí. y siento que no muchos conocen esa parte, ¿no? Y quisiera que nos contaras un poco. Llegaste en 2011 y tú me has comentado de que tuviste giras impresionantes. No tenías redes para publicarlo, pero tu agenda era la agenda soñada de todo joven, ¿no? De no parar, de estar predicando. ¿Cómo fue esa temporada para ti? Para empezar, cuando yo llegué a España, yo no tenía ni la más mínima idea de que Dios quería que yo me convirtiera en un predicador. O sea, siempre tuve el deseo de servir a Dios, el llamamiento a servirlo, pero no tenía claro la forma en la que Dios me iba a usar. En algún momento pensé, Dios me va a llamar a las misiones, o Dios me va a llamar a un pastorado. Pero si puedo ser muy honesto contigo, creo que lo puedo ser, nunca me imaginé esto. O sea, si yo te soy honesto, y lo sabe Dios y lo sabe mi esposa, Claro. y nunca lo imaginé. Y siento que en parte eso es lo que me ayuda a navegar como que estas aguas, ¿no? Porque como nunca lo imaginé, nunca lo... No que no lo deseara, o no que Claro, no... claro. O sea, ¿quién no va a desear servir a Dios, un ministerio? Pero nunca me vi. O sea, ves, yo he conocido a muchos chicos, y está bien, es lícito. No, es que yo sueño con predicarle a millones, y sueño. Yo nunca soñé esto. O sea, no es mi sueño en el sentido humano, no es mi sueño en el sentido de que yo me viera proyectado en la manera en la que Dios lo ha hecho. Entonces, siento que tiene mucho que ver eso con los comienzos, ¿no? Porque mis comienzos, cuando yo recién llegué a España,
pues todo lo que me venía, bro, para mí era oro. O sea, yo lo disfrutaba como un niño pequeño. Me acuerdo las primeras veces que prediqué en México, prediqué en iglesias de 10 personas, 15 personas. Prediqué en selvas, en Chiapas, prediqué con los mayas en Yucatán, metido en las comunidades autóctonas, Wow. predicando con traductor en maya, en Oaxaca también, las sierras de Oaxaca. A la única sierra que no me ha tocado ir allá con ustedes, pero me pateé las sierras de México, las sierras, las selvas, los bosques, los mares. En avión, en tren, en burro, en lancha, en moto, en caballo. Wow. Y créeme que no lo hacía como... Es que, híjoles, bro, siento que inclusive hasta eso en esta generación se ha dañado porque es como que, bueno, lo voy a hacer, pero pues ya ni modo, porque es lo que me toca y este es el camino. Sí. O sea, yo siento que a mí me tocó vivirlo de una forma... En que como yo ni siquiera sabía que había algo más después, bro. Claro. Sí, es como que lo disfruté. Era tu top, ¿no? Era mi top, o sea, yo estaba en el top ahí. Me acuerdo que... Me acuerdo mucho una vez que me tocó ir igual andaba en Yucatán en una gira de predicación y me llevaron a hospedarme porque me acuerdo que era como una aldea y pues todas las casas de los hermanos muy humildes, así, pues muy, muy humildes, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo intuía que ningún hermano me quería recibir por pena, o sea, de que no, pues aquí no. Y me hospedaron en la casa ejidal del pueblo, Wow. o sea, que era como que la casa del ejido construida de material. Me acuerdo que me llevaron y lo único que había en la casa estaba sin ventanas, nada más tenía puerta y tenía una hamaca colgada. Así, esa era mi única, una hamaca, bro, ahí. Sí. Y ya me acuerdo que en una de esas noches llovió bastante y me acuerdo mucho que ahí fue donde Dios me dio la convicción de que era tiempo de que me casara con Ilse. Wow. Porque me acuerdo que ahí yo estaba ya no quería viajar solo, ya estaba convencido de que ella era la mujer que Dios tenía para mí, pero no tenía dinero, no tenía nada, bro. O sea, estaba así. Entonces yo ahí oré al Señor, le dije, Señor, yo no tengo, tú eres mi jefe. Wow. Y yo me preparé para servirte a ti. No sé qué vas a hacer, pero dependo de ti, ¿no? Sí. Y ahí el Señor me dio una convicción bien fuerte y me dijo, tú y Ilse son mi proyecto. Y así como el mundo invierte en sus proyectos, yo voy a invertir en ustedes. Ustedes son mi proyecto. No, bro. O sea, Imagínate. me incendió una fe. Me acuerdo que con lo que recogí de ofrendas de esa gira le compré el anillo de compromiso. Y bueno, lo demás es historia. Es historia, Pero sí. sí, o sea, esos fueron mis comienzos. Y como te digo, no tenía un estándar de llegar acá o llegar acá, llegar acá. Lo disfruté, lo viví, lo aprecié, lo abracé. Me acuerdo que estaba recién llegado de España y yo tuve una formación teológica muy puritana, por así decirlo, ¿no? Me gradué de la Facultad de Teología de la Asamblea de Dios de España, pero me tocaron muchos maestros muy, muy bautistas, muy metodistas, muy así, ¿no? Y yo llegué, bro, con esa idea de que la predicación era por gracia y sigue siendo por gracia, sí. ¿No? No ha cambiado ese concepto en mí, pero era tan fuerte eso que yo no aceptaba las ofrendas que me daban. Te das de cuenta que yo me iba a predicar y me daban las ofrendas y yo no las aceptaba. Bro. Decía, no, hermano, no me ofenda. Esto, la predicación es por fe, ¿no? Es gratuita, no me dé nada. Y así bien valiente, ¿no? Me acuerdo que una vez en una de esas me quedo sin dinero y le llamo a mi papá, ¿no? Oye, jefe, pues aliviáname, ya me quedé sin dinero y me dice, ¿y las ofrendas? Digo, ¿cuáles ofrendas? No, pues las que los hermanos te dan. No, yo eso no lo recibo porque yo así, no, me pegó mi papá ahí mi buena terapiada, ¿no? Y ya, entendí el concepto, pero digamos que ese fue el comienzo, esos fueron mis comienzos en la predicación aquí en México, sin muchos referentes, realmente, pues en 2011, digo, siempre ha habido grandes predicadores, sí. Y digamos que siempre ha habido referentes, pero en el sentido de nuestra generación, como ahora los tenemos y tal, y perfiles y todo eso. Sí. Entonces, simplemente caminando,
caminando, poniendo un pie sobre el otro Wow. sin saber qué es lo que viene después, ¿no? Esa es la escuela, ¿no? Es la escuela que hay que estudiar y graduarse, ¿no? Para lograr crecer cada vez más. Y me llama mucho la atención ciertos aspectos de cómo en la actualidad muchos no están dispuestos a viajar a ciertos lugares Mm. o en el aspecto económico, ¿no? Ahora creo que sí está muy puesto el enfoque en Ya. que es algo que te va a remunerar algo Mm. y lamentablemente sí hay muchos que se enfocan en ello Sí. pues bueno, es otro tema, ¿no? Para Mm. otro día, pero sí es algo que me llama mucho la atención y increíble ver tu historia. Mm. Hoy muchos te podemos ver en el sitio donde te encuentras, en en el momento canónico, ¿no? Como mencionan, No. pero todo ha sido parte de un proceso, ¿no? Que Mm. te ha enseñado, has Sí. crecido y te has mantenido pues fiel. Mm. Y han pasado pues ya 12 años Mm. y todo ha cambiado, ahora Mm. estás establecido con tu familia, tu Mm. hijo y, y el ministerio continúa, Mm. ¿no? Pero Mm. sigues con esos principios Mm. de que todo es por gracia, Mm. todo se trata de Mm. servir Mm. y eso es pues de resaltar, ¿no? En medio de tantos Mm. predicadores, como lo mencionas, que ahora hay muchos referentes. Sí. Me llama mucho la atención que hay algunos que son imposibles de contactar y hay Mm. otros que es imposible de que llegues a un acuerdo porque Mm. pues, muchos requerimientos, ¿no? Pero Claro. pues el hecho de que tú, para contactarte, pues uno se comunica directamente contigo y Mm. tú buscas la forma de ayudar, ¿no? Mm. Todo eso es de resaltar. También quería comentarte un poco acerca mm, sobre tu forma de prepararte para Mm. estas predicaciones y Mm. todo esto. Algo que me marcó mucho el año pasado fue que llegamos al evento y ese día, o sea, precisamente ese día se había estrenado una serie muy Mm. famosa, Stranger Things, la última temporada. Mm. Y yo esa noche, porque yo soy fan de esa serie, me Mm. gustó mucho desde el inicio, y entonces yo la vi en la madrugada y llego en la noche al culto y tú haces referencia a esa Mm. misma temporada y yo dije, oye, Mike te está predicando y anoche no durmió porque vio la serie, pero lo hiciste con un enfoque de estar conectado, sabías que muchos en la sala lo habían Claro, visto y querías dar un mensaje acerca claro. de esto. Y esto me habla de tu relevancia, Mm. de tu mensaje no solamente enfocado en la eternidad de las personas, sino en Mm. la actualidad. Claro. Cuéntanos un poco de cómo llevas este proceso. Creo que mi método de predicación ha ido evolucionando conforme el tiempo ha pasado. Mm, Y también he pasado periodos de fracaso, de sentirme como enclaustrado en un formato y no saber cómo salir de ese formato, ¿no? Fue hasta que tuve un tiempo, yo creo que fue en la pandemia, o sea, en la pandemia muchas cosas en mí como que se sacudieron, ¿no? Como mm, que me sacudí muchas ideas, me no quiero llegar a decir que me deconstruí, pero sí me reorganicé mis ideas. ok. O sea, hubieron muchos esquemas que yo tenía, muchos em, ideas, prejuicios, preconcebidos, con respecto a muchas cuestiones que tienen que ver con el ministerio, ¿no? Claro. En muchos aspectos, pero uno de ellos fue la predicación. Mm, Fue la predicación. Digo, tuve el placer, porque siempre para mí eso va a ser como uno de mis grandes momentos en mi vida, en mi historia, en mi formación teológica. La verdad que la disfruté como, o sea, como pocas cosas he disfrutado tanto en la vida, la disfruté mi formación teológica en España. Y siento que ahí se forjó Mike, o sea, mm, ahí en esos 4 años de preparación me formé teológicamente, pero también se forjó mi devoción, mi devoción. Creo que al final lo que sale intacto de esta evolución es obviamente la ujú, doctrina no se mueve, la doctrina se queda intacta y mi devoción. mm, Son dos cosas que no se han tocado absolutamente para nada. La doctrina es pura, la doctrina no se mueve, no añadirán, no quitarán, no se mueve.
Los cánones están ahí. Y la devoción. La devoción, bro, créeme que si algo he cuidado celosamente, y lo sabe mi esposa, es mi devoción. Mi devoción no está en juego, mi devoción no es negociable. Mi vida espiritual no es negociable, porque de mi vida espiritual dependen muchas cosas. Primero, yo mismo. Yo dependo de mi vida espiritual, de mi comunión con Dios. Pero también dependen las personas a las que yo les predico. Que yo estoy negado a ser un predicador que predica lo que no vive. O sea, esa es una de mis máximas reglas en mi ministerio, es nunca predicar algo que tú no estás viviendo. O sea, porque lo he visto mucho y me ha encolerizado, ¿no? Saber que hay gente que predica cosas que no vive, que predica de una devoción que no existe, que es inexistente, ¿no? Entonces, he cuidado celosamente. Con eso no quiero decir que a veces no he flaqueado, que oro 5 horas al día y ayuno, no, pero lo he guardado celosamente, ¿no? Entonces, la doctrina y la devoción están intactas en mi predicación. Pero lo que sí ha cambiado ha sido, digamos, lo que envuelve a la predicación. Digamos, la metodología de la exponencia, ¿no? Eso sí ha evolucionado, sí ha evolucionado. Y yo estaba antes como que casado con la idea de que sana doctrina era predicar así. Sana doctrina era tener un formato de predicación. Yo sé que tú eres gran exegeta y hermeneuta, ¿no? Pero en estos tiempos creo que los cánones de la homilética, inclusive no de la hermenéutica en el sentido de que ya no sirva o que ya no sea relevante, no, es fundamental, pero no se puede predicar una exégesis. Sí, no. O sea, y si tú lo haces, estás en riesgo de no estar comunicando absolutamente nada más que palabras. Sí. Entonces, la tarea del predicador, creo que además de investigar el texto, interpretarlo, es saberlo comunicar. Traducirlo, ¿no? Al lenguaje. Lenguaje actual. Bro, eso es algo tan profundo. De hecho, es una idea que tengo ahí para un podcast, pero es algo tan profundo, bro. Porque la predicación, la contextualización en la predicación es tan necesaria y está tan arraigada en las escrituras que Cristo mismo se contextualizó. Sí. Dice, que es Filipenses, ¿no? Que dice, despojándose de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose siervo, haciéndose humilde hasta la muerte y a la muerte de cruz. O sea, es más, si te vas inclusive más atrás en el tiempo, Dios se contextualiza para poderle predicar al pueblo de Israel. La contextualización está unida al plan redentor de Dios en las escrituras. La manera en la que Él se revela al mundo, la manera en la que Él viene al mundo como un ser humano, la manera en la que Él interactúa con los seres humanos, la manera en la que Él entra en los círculos que Él entra. Él se está constantemente contextualizándose. Nosotros como hijos de misioneros lo entendemos también. El tema de la contextualización misionera, la culturalización, el romper la barrera transcultural y el entrar a la cultura para poder ganar a la cultura, ¿no? Sí, entonces, aunque es un tema amplio, cuando lo llevas al punto de la predicación, creo que esa es parte de la clave de poderle predicar a esta generación. Saber contextualizar el mensaje y saber aplicar el mensaje a esta generación. Sí, y para poder aplicar el mensaje y contextualizar el mensaje, pues tienes que conocer la cultura. O sea, yo crecí en un tiempo donde conocer la cultura era pecado. O sea, hemos etiquetado de pecado a todo, ¿no? Todo es pecado, todo es pecado. Pero cuando estudias la historia, te das cuenta que hasta un punto de la historia, los cristianos, bro, estábamos metidos en los círculos más impresionantes de la cultura.
Los cristianos fueron grandes filósofos, grandes científicos, grandes escritores, grandes poetas. Estábamos en los círculos más influyentes de la cultura. Pero llegó un punto, algunos dicen que fue a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde el cristianismo empezó a perder peso en la cultura con la idea de que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Entonces la iglesia se retrae de la cultura, sale de la cultura y hacemos una especie de gueto, ¿no? Hacemos una especie de burbuja y nos metemos ahí. Nos salimos de la cultura. Y es cuando la Biblia dice que la sal pierde su sabor, que escondemos la luz debajo de un almud. ¿Por qué? Porque la sal es para salar, la sal es para dar sabor, la luz es para que alumbre, no es para guardarse, no es para ocultarse. Sí. Y hemos mezclado muchos conceptos de santidad, conceptos de pecado, hemos mezclado muchas cosas, pero creo yo que, digo, ya me ando medio desviando del tema, pero creo que la contextualización es importante y para poder contextualizar tu mensaje tienes que conocer la cultura. Entonces yo cuando preparo mis mensajes, uno de mis métodos es entender qué es lo que está viviendo esta generación. Y lo que mencionas de los que esperaban la segunda venida, lo que le pasaba a la iglesia cuando Pablo les escribe, ¿no? Ok, no quiero que ignoren acerca de qué va a pasar con los que están muriendo. Sin duda va a haber una resurrección, pero muchos estaban dejando de trabajar, estaban dejando sus actividades porque decían, es que Cristo ya viene, o sea, se acaba de ir y no va a tardar. Y no, o sea, Pablo los instruía a que no, o sea, trabajen, enfóquense en ser relevantes en el contexto donde están. Claro, es parte fundamental de nuestra doctrina, ¿no? Cristo viene y todo, pero mientras viene, hagamos su tarea, ¿no? Y ese enfoque del evangelismo explosivo, que estaban tan preocupados por la eternidad de las personas que se les olvidaba la actualidad y ese es un principio muy, muy sólido, ¿no? De poder comunicar algo actual, algo relevante y todavía más, siento yo que a las generaciones de adolescentes, que en esta ocasión las iglesias están llenas de muchos adolescentes y ellos traen otra idea. No crecieron tanto en escuelas dominicales, están muy conectadas al mundo y los músicos que siguen la cultura mundana o secular, mejor dicho, ¿no? Están envueltos en esta cultura y lograr comunicar un mensaje. Me imagino yo sentar a 1000 adolescentes y poner a un pastor con corbata, con un púlpito súper enorme, un micrófono estable y el pastor predicando por 1 hora y media. Claro. Imagínate, o sea, a ninguno de ellos los captaría, ¿no? Entonces es ahí donde el predicador tiene que buscar las formas, estar conectado con la cultura para poder ver ese enlace. Y algo en lo que yo he innovado y hemos intentado innovar es precisamente en el tiempo de las predicaciones. Claro. Y antes se acostumbraba, ¿no? No, si dura más de 1 hora, está poderoso. Y ahora es como que no, o sea, si logras comunicar una idea, lo lograste. Claro. Entonces, para comunicar una idea, a veces necesitas 30 minutos, o máximo 40, ¿verdad? Pero sí, todo esto ha tenido que ir cambiando para pues, lograr ser relevante, ¿no? Hace poco leí un libro de un escritor, es muy joven, se llama Elder Favarín. Tiene un libro increíble que se llama Amplía tu predicación. Ese libro me revolucionó mucho, mucho. Y yo creo que la idea más genial que tiene él en ese libro es proponer no una mejor ni una algo que desfase a la anterior forma de predicación, pero sí él propone una nueva forma de predicación en 3 ejes, ¿no? Que tiene que ver la predicación. Normalmente siempre hacemos distinción entre cristianos y no cristianos. ¿A quién le predico? ¿Al creyente o al no creyente? Él dice, esa barrera, rómpela. Y prepara tus mensajes sabiendo que siempre va a haber creyentes y no creyentes. Wow. Ni tan elevado ni tan abajo. Prepárala sabiendo que siempre vas a tener a un 10, a un teólogo, pero también vas a tener a un -5, a un -20, que nunca ha entrado a una iglesia.
Entonces, ese es el primer eje donde él rompe la estructura, porque a veces nuestra predicación, es evangelística. Pues Sí. uso este lenguaje, uso este no sé qué, es para jóvenes. No, o sea, tu predicación tiene que ser una predicación para creyentes y no creyentes, para pegarle a los dos y para que los dos sectores puedan entender y puedan ser nutridos, puedan ser confrontados y puedan ser alumbrados con la luz del evangelio. Y a veces son cositas sencillas, ¿no? Por ejemplo, empezar, Dios les bendiga, hermanos. Claro. Muchos van a decir, ¿por qué me está diciendo hermano, no? Pero Claro. sí, son cositas Sí, sencillas. muy sencillas, pero que a la larga, si las juntas todas, marcan una diferencia grande, ¿no? Otra idea que plantea él es el tema de la apologética en la predicación. Dice que la apologética es urgente, que retomemos, porque estamos viviendo en una era donde el evangelio se está rebatiendo más que nunca. Hay expertos en todo. Y estamos viviendo en una era tecnológica donde niños de 13, 14 años saben más teología que a veces que muchos pastores. Porque tienen acceso a internet, tienen acceso a cursos, tienen acceso a... Y pueden desmentir cualquier... O pueden malinformarse de ideas sobre Dios, ¿no? Claro. Entonces, él habla acerca de la apologética. La apologética tiene que volver a nuestros mensajes, porque siempre tienes que desmontar ideas preconcebidas que la gente trae en contra de Dios. Siempre hay una idea que la gente viene a la iglesia, una gente que viene por primera vez, segunda vez, siempre hay una idea en contra. Entonces, cuando tú estás predicando, él te está cuestionando, está cuestionando tus palabras. Entonces, la implementación de la apologética es saber que la gente te está cuestionando, entonces tú respondes a esas cuestiones. Wow. Entonces, predica respondiendo. Tampoco asumiendo que lo sabes todo y que lo que dices es ley, porque al final nuestras palabras no son Biblia, nuestras palabras son palabras, la Biblia es Biblia, nuestras palabras pueden ser equivocadas, nuestros conceptos, pero entonces la implementación de la apologética es importante porque entonces es ahí donde tú le respondes. Tú dices, ¿sabes qué? Y por último, la última idea en cuestiones de la predicación es el hecho de saber que tu predicación, que el formato de tu predicación puede ser un podcast, puede ser un púlpito, puede ser un parque. Wow. O sea, el formato, ¿cómo decir? Y esto atenta un poquito contra la eclesiología en el sentido del formato, ¿no? Sí, claro. O sea, aquí estamos predicando. Y esta generación se conecta, créeme, más con este tipo de predicación que muchas veces con una predicación desde un gran estrado, desde un gran... Pues, chavitos de la nueva generación desconecta de esas figuras, pero conecta contigo y conmigo, que traemos gorra, que estamos tomando Topo Chico, estamos aquí hablando de cultura, teología, en medio de una amistad. Esto es predicación. Wow. Esto es predicación. Brutal. También, sin demeritar la predicación del púlpito, la eclesiología histórica, bíblica, si quieres. Y fíjate, inclusive, hay una idea que para mí fue la que más me escufó como un gancho al hígado que me dio este chico. Fue cuando él hace un estudio acerca del culto en el Nuevo Testamento, la liturgia. Entonces dice que no hay ni un solo, y todo lo contrastas, ¿verdad? Donde te diga exactamente cómo era el culto. No hay textos, no hay pasajes donde te diga que primero cantaban, luego oraban, te dice que hacían cosas. Predicaban, oraban, pero también partían el pan, también convivían. Entonces, más bien nosotros hemos heredado, y no digo que esté mal, y no digo que haya que no, o sea, ha funcionado, seguirá funcionando, pero también debemos de entender a esta nueva generación y debemos de entender que ellos se están conectando con otro tipo de formato de predicación. Totalmente. O sea, honramos, ¿no? Sabemos que durante cierto tiempo de la historia de la iglesia, lo que mantuvo de pie a la iglesia eran los grandes predicadores, los grandes púlpitos, las comunidades de miles de personas que se reunían a escuchar
a los grandes predicadores y fue una temporada, ¿no? Pero ahora dicen los expertos en el evangelismo, las cruzadas ya no son el método más eficaz como lo fue quizá en los 80s. Ahora lo más eficaz es la comunicación personal, la comunidad, la cercanía entre las personas y bueno, está increíble, ¿no? Todo esto que menciona Elder Favarín, ¿verdad? Y es un doctor en Es un genio, sí, predicación, o es sea, un tiene un genio. doctorado en predicación. Sí. Increíble, yo lo empecé a seguir hace poco y digo, es una mente Y es distinta joven, ¿eh? y es joven. Tiene un doctorado y todo eso. Y sí necesitamos esas ideas, ¿verdad? A Sí. implementarlas porque él tiene la mente todavía más años adelante y nosotros las tenemos años Sí, atrás. sí. Entonces, ahí está el reto, el desafío, ¿no? Sí. También algo que mencionas acerca de tu forma de vida, de ministerio, y algo que sin duda alguna resalta de tu predicación es el momento final a donde los llevas a tomar decisiones y los llamas a tener un encuentro con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo. Y me ha tocado ver de cerca lo que acontece en los altares y es este tema de la unción, ¿verdad? Y ¿cómo tú podrías explicarnos qué es la unción y cómo administrar o cómo ministrar esta unción y sobre todo cómo adquirir esta unción? Porque también siento yo que en ocasiones tenemos muchos predicadores que pueden comunicar muy bien, incluso pueden manejar redes sociales muy bien, pero no tienen este punch de unción. Y al fin del día, tú puedes hablar bien y todo, pero el toque de Dios es lo que los va a transformar, ¿no? Entonces, hablemos un poco acerca de este tema de Wow. unción. No sé qué decirte, o sea, sé la respuesta oficial, pero la respuesta oficial no es la correcta en mí. Mm, Yo he luchado mucho porque creo que estamos viviendo un tiempo tan raro que inclusive predicar con unción en ciertos círculos puede ser visto como fanático o muy místico. Y te wow. soy muy honesto, o sea, yo estoy abriendo partes de mi corazón. He luchado porque desde que yo tengo uso de conciencia, amigo, yo me he sentido así. O sea, no te puedo decir que es algo que yo adquirí con el tiempo. Mm, Obviamente que lo cultivas y vamos a claro. hablar de eso después, pero desde el momento en el que yo empecé a predicar, yo recuerdo que la primera predicación que di así de manera oficial fue en la Facultad de Teología y me vino un fuego, bro. O sea, así de Wow. plano me vino que todos mis amigos me voltearon a ver y hubo un quebrantamiento en el salón. Y Wow. todos estaban así cautivados por Dios en mí. Sí. Y yo no te puedo decir que yo entré a la facultad creo que fue 2008, perdón, como 2008, 2009, algo así. O sea, te estoy hablando de que inclusive YouTube estaba en pañales, bro. O sea, ni siquiera era de que, wow, yo tenía grandes referentes, grandes predicadores, grandes... O sea, algo con lo que Dios... Y yo siempre lo he dicho, si puedo decir que tengo un don, ni siquiera sé si sea un don, es que predico y Dios hace cosas. Wow. O sea, no lo puedo poner en una fórmula, no... viene un fuego sobre mí, viene una pasión, bro. Hay momentos donde yo estoy predicando que me desconecto. Wow. O sea, es una cosa inclusive hasta pues mística, si lo quieres así de llamar, bro. Pero hay momentos donde yo estoy predicando, bro, y mi mente está adorando a Dios. Y hay algo que viene sobre mí. Wow. Y hablo, y fluyo. Y son esos momentos los que creo que hacen que la audiencia, cuando el mensaje termina, vengan al altar. Esos momentos de palabra donde es Dios hablando, donde es Dios ministrando,
Ahora sí es como dice el apóstol Pablo, ¿no? Con respecto a los dones, o sea, los dones están ahí y no podemos achacar a por qué a unos sí, por qué a otros no. Por ejemplo, pues hay otros que tienen dones muy sobrenaturales, bro. O sea, sanidades, Sí, dones de milagros, dones increíble. así impresionantes, ¿verdad? Pues yo no tengo eso. Y ahí en un punto, y te entiendo, ¿no? O sea, la pregunta que me haces es porque llega un punto donde dices, wow, o sea, como que dices, yo quisiera ese tipo de dones, pero al final te das cuenta que Dios te dio algo y te deleitas en eso y lo potencias. Wow. Es como dices, no tengo 10 dones, tengo uno, pero el que tengo lo voy a pulir, lo voy a exprimir hasta lo que más pueda y voy a dejar que Dios lo lleve al nivel que Él quiera llevarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el sentido de la unción, bro, es Dios te unge desde el momento en el que tú te acercas a Cristo, eres ungido, eres ungido. El ungimiento en el Antiguo Testamento era un ritual, pero que tenía un significado, ¿no? El significado de ser apartado, de ser seleccionado, de ser... Mi mamá me cuenta, yo tengo un problema de memoria, hay muchas cosas que no recuerdo, muchas cosas de mi infancia, de mi adolescencia, que las tengo bloqueadas, bro. Y por más a veces que quiero hacer como que, no sé si fueron momentos muy difíciles o recuerdo como flashes, pero mi mamá cuando platico con ella me dice, no, es que mira, tú cuando eras niño, así, 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 así. O sea, al parecer desde niño yo siempre tuve esta pasión, este fuego dentro de mi corazón. Y si te soy muy honesto, amigo, o sea, inclusive hablando en términos de salud, yo podría decirte que mi forma de predicar, a veces yo quisiera como aplacarla, porque veo mi cuerpo, veo mis límites, mi garganta, mis energías. Ahora con la tecnología que te mide todo, pero yo termino de predicar y alarmas por todas partes. Wow. Tu ritmo cardíaco, quemaste tantas calorías, Wow. los decibeles del... Y te quedas, ¿no? Y luego yo veo o sea, ahora que ando con algunas cosas, veo las métricas. Cuando predico, bro, las pulsaciones me suben a más de 200. Wow. 200 pulsaciones por minuto cuando estoy predicando. O sea, cuando lo ves en términos fríos, bro, dices, le estoy metiendo una caña a mi cuerpo, le estoy metiendo una paliza. Sí. Y Wow. fin de semana tras fin de... O sea, yo quisiera, bro, créemelo. O sea, yo, humanamente hablando, o sea, es como que no, dale más tranqui, ¿no? Wow. Pero yo siempre me he identificado con el ministerio de Juan Bautista, bro. Dios quiera que llegue a viejito, ¿verdad? Es mi deseo y quiero deleitarme muchos años en mi esposa, en mi niño, las descendencias que Dios tenga para mí. Pero dice que era una llama, bro, que ardía. Sí. Yo a veces me siento así, bro. Entonces, en el momento del altar, bro, es inevitable. Es inevitable. Y yo, créeme que lo he intentado. He intentado darle más tranqui, he intentado no hacer mucho, no, pero, bro, es la gente estar en el altar y simplemente fluir. Hay algo muy loco ha estado pasando, creo que los últimos 2 años, bro. Hay un momento donde solo ya me siento. O sea, estoy en el lugar y yo siento que también eso es como Dios diciéndome, no te necesito. No eres tú. No eres tú. No se trata de ti. Wow. O sea, yo literalmente me siento ahí en el altar y veo. Y nada más lloro. Y lo único que, ¿sabes qué es lo que le digo al Señor? Señor, nunca me abandones. Nunca me dejes. Nunca me dejes. Que tu Espíritu Santo nunca me deje. Porque no eres tú. Perdón, porque no soy yo, eres tú. Es tu presencia, es tu gloria, es tu poder. Eres tú, Señor. Y veo a la gente y veo niños recibiendo el bautismo del Espíritu Santo y lo que tú has visto, o sea. Claro. Y ya yo solo estoy ahí, sentado viendo.
disfrutando de lo que Dios hace y contemplando lo que Él desea hacer en medio de su pueblo, ¿no? En cuestiones de administrar la unción, pues lo único que te puedo decir, bro, es lo que todos ya sabemos. Pero lo que muy pocos están dispuestos a hacer un hábito. Vivir con Dios. Wow. O sea, vive con Dios. Ora. Búscalo. A veces tus momentos de altar van a ser gloriosos, de oración. Pero a veces vas a sentirte en el desierto. Hace poquito escuchaba a dos chicos igual en un podcast hablar y uno de ellos decía algo que puso en palabras muchos momentos de mi intimidad con Dios. Y uno le preguntaba al otro, ¿cuál es tu rutina de oración o de vida devocional? Y él decía, tomar café con Dios. Te quedas así como, pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿cómo que tomar? Pues sí. Pues por todas las mañanas yo cumplo mi parte de estar a tiempo, a mi cita. Y ahí estoy, en mi cita con Dios. Mi cafecito, mi disposición, mi disciplina. Y muchas mañanas nada pasa. Muchas mañanas estoy solo. Muchas mañanas solo hablo, solo divago, solo lloro, solo estoy desahogándome, hablando, parece que a la nada. Pero algunas, de pronto, llega su presencia. Algunas mañanas, cuando yo levanté la vela de mi barco, el viento, y digo, aquí está, Señor. Y cuando eso pasa, me prenso de la presencia. Y le doy hasta donde aguante. Increíble. Decía, como un perro olfateando, siguiendo el aroma, siguiendo la fragancia, persiguiéndola. Eso, levanta tu vela. Levanta tu vela, porque el viento del Espíritu sopla. Pero si tú no la levantas, si no estás presente en la cita, entonces es lo que todos ya sabemos, bro. Busca a Dios, ten intimidad con Él, ora, lee tu Biblia, estudia teología, métete a las profundidades de la palabra, adéntrate, es lo que eres un teólogo. Los predicadores son teólogos, aunque digan que no. Todo predicador es un teólogo, porque estás en contacto directo con el creador del universo. Haz tu parte. Haz tu parte, no vivas del chat GPT, no vives de las predicaciones de Dante Gebel y de Itiel Arroyo. Haz tu parte. Brutal. Otra disciplina muy fuerte que yo tengo es el ayuno. O sea, para mí el ayuno está incrustado en mi diario. Yo creo que ya van a ser más de 2 años, yo creo que casi 3 años, que yo tengo un hábito de ayunar todos los días. O sea, todos los días hago un ayuno. De tal a tal hora no como nada. Al principio lo empecé haciendo por cuestiones de salud, pero después cuando ya me sentí muy bien de salud, Dios empezó a ministrar mi corazón y me dijo, ríndelo como una ofrenda, ríndelo como una muestra de adoración. Entonces, pero es algo que ya sabemos todos. Entonces, ¿cómo administras la unción? Pues haz nada más lo que debes de hacer. Lo que nos corresponde como ministros del evangelio. Si los doctores se van a estudiar medicina 10 años, si los arquitectos, los abogados, los ingenieros, ¿por qué nosotros haremos menos? Sí, sin duda. Y yo creo que algo clave en esto es que lo que mencionabas al inicio de que todos somos ungidos.
O sea, todos tenemos ese toque de Dios, pero muchos como que lo limitamos, nos acostumbramos, no lo avivamos. Y es ahí donde está el grave error, ¿no? Y entonces esto se trata de avivarlo, de cultivarlo, ¿no? Como una planta que le das atención, le das su cuidado y bueno, después ves el fruto, ¿no? Increíble todo esto que mencionas, Mike. Y siento que es de gran bendición para todos nosotros y pues muchas gracias. Vemos en ti un referente en todo esto y con nuestra mente abierta para seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, pues ha sido un gran tiempo, lo he disfrutado bastante y qué bueno tenerte por acá de vuelta y pues muchas gracias por este espacio, por abrir tu corazón y expresar todos estas bombas, ¿no? Estas bombitas así tan buenas y tan edificantes. Sí, amigo. Entonces, pues, no sé si gustes decir unas últimas palabras ya para ir. No, gracias a ti, gracias por incluirme aquí en tu podcast y tengo mucha fe en lo que Dios está haciendo con esta generación y tengo mucha fe en ti, tengo mucha fe en ti, en tu vida, en tu llamamiento, lo sabes. Eres un amigo y oro por ti, tus proyectos, tus planes. Y sé que Dios está cocinando un gran hombre en ti. Y me siento agradecido de formar parte de tu vida, de tu ministerio, de tu familia también. Entonces, te animo, amigo. La gente que está escuchando este podcast, ánimo, adelante. Sírvanle al Señor. Servir al Señor es lo mejor que nos puede pasar. Jamás me arrepentiré y siempre creo que será la gran decisión de mi vida haberle dicho sí al Señor y no a muchas otras cosas. Totalmente. Sí al Señor. Y es una decisión constante, una decisión diaria, una decisión. Entonces, Dios está levantando una generación muy fuerte, muy fuerte de ministros, predicadores en nuestro país. Muchos otros países nos ven, wow, bro, como punta de lanza. Países en Centroamérica, Sudamérica, inclusive en Europa, bro. Ven a México como punta de lanza. A veces me da temor ciertas cosas que veo, pero tengo mucha esperanza, muchísima esperanza. Y sé que Dios está haciendo algo en México. Sí, sé que Dios lo está haciendo, Dios está moviéndose, Dios está trabajando. Y Dios está trabajando con la nueva generación. Y Dios está recimentando una generación sobre esa generación. Porque nos queda un largo camino. Sí. Nos queda un largo camino. Así que, amigo, gracias a ti. Gracias por incluirme y pues saludos a todos y que disfruten este episodio, que te sigan tus redes, tu Insta, todo. Sí, no, pues igual muchas gracias por siempre estar ahí cercano a un WhatsApp, a una llamada en los momentos más importantes, ¿no? Y más necesarios. Eres un amigo y un mentor, alguien que sé que vela por mi vida espiritual y eso pues, se agradece bastante y pues también sé que no necesitas promoción, ¿verdad? Pero sigan a Mike en su Instagram, en su YouTube, en su Facebook. Mike es de las personas más virales que conozco en Twitter. Bueno, en Facebook por medio de sus tweets, porque publica sus tweets y son compartidos cientos de veces y en ocasiones hasta miles de veces. Tienes tu proyecto del podcast muy bueno, síganlo ahí en su canal de YouTube, todo su contenido, y si ven que anda en su ciudad en algún evento, déjense ir para que reciban algo de Dios. Amén. Entonces, pues, muchas gracias, mi Mike. Gracias, Dios te bendiga. Y pues esto fue todo por este episodio. Nos vemos a la próxima.